Continuamos y ustedes ahí estaban viendo algo de lo que tenemos preparado porque llega la Navidad, llega el fin de año y también llegan una cantidad de tradiciones hermosas. Nosotros continuamos con nuestro tema el día de hoy porque ya cambiamos un poco y vamos a hablar de leyes. Demandas contra el Estado, exactamente, de eso vamos a estar hablando. Si ustedes tienen preguntas y quieren participar, háganlo de una vez. Nuestra línea 518-4098 porque ya está con nosotros Rodolfo Yanguas, abogado, nuestro queridísimo amigo Rodolfo Yanguas, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Anita, muy bien, Flavio. Un saludo muy especial para todos y un saludo de impacto para que todos podamos conseguir nuestros sueños siempre y cuando luchemos por ellos. Venga, antes de entrarnos en el tema de hoy con usted, ¿dónde usted considera que está el éxito? ¿Por qué es el éxito suyo? Bueno, yo creo que el éxito es muy sencillo. Simplemente hay tres elementos que hay que tener, creo yo. El primero, confianza. Hay que creer. Hay que creer en la bondad del cosmos, del universo y de Dios. Sí. Segundo, gratitud. Hay que vivir en permanente estado de gratitud, agradeciendo lo que tenemos y no lo que no tenemos. Sí. Tercero, coherencia. Hay que ser coherentes con lo que se piensa, Ser y parecer. con lo que se dice, con lo que se siente y con lo que se hace. ¿Vio? Ese es el Esa es la clave del éxito de Rodolfo Yanguas, nuestro abogado invitado del día de hoy. Y ahora sí el tema. Bueno, Rodolfo, expliquemos a los televidentes qué es esto de las demandas contra el Estado. Bueno, es importante que todos sepamos en realidad que el Estado, como gran ente, tiene que responderle a los particulares cuando les causa un daño. Una vulneración de derechos. Vulneración de derechos por cualquier acción u omisión. Entonces, al inicio existía una teoría que era la teoría del Estado irresponsable, es decir, el Estado, a través de las actuaciones de sus agentes, a través de las actuaciones de sus gobernantes, generaban daños y el Estado no respondía. Esta teoría fue avanzando en la medida en que el Estado hoy en día es un Estado que tiene que responder por sus acciones y por sus omisiones. Por eso debemos escoger muy bien a nuestros gobernantes. Bueno, ¿cuándo comienza a demandarse al Estado? ¿En qué momento o en qué situaciones? Bueno, el Estado puede ser demandado por múltiples razones. Entre ellas, el Estado puede ser demandado, por ejemplo, por un hecho de la administración, por una situación, simplemente por una omisión de la administración. Por ejemplo, cuando una volqueta de un municipio con un hombre que va borracho atropella a alguien, pues tiene que responder por la mala práctica de la medicina. Cuando el Estado, como prestador de servicios médicos sanitarios, pues obviamente comete faltas, pues tiene que entrar a responder el Estado. Por sus acciones y omisiones, por ejemplo, cuando a través de ciertos actos de la administración le causa vulneración a un grupo grande de personas, pues obviamente ahí comienzan las acciones, como son las acciones, por ejemplo, de clase. Cuando se vulneran derechos que se consideran derechos e intereses colectivos, pues ahí estamos con las acciones de grupo. Inclusive con las acciones de tutela también se puede defender los derechos que puede generar el abuso por parte del Estado. Bueno, si ustedes tienen inquietudes, si ustedes tienen preguntas, ya saben que se pueden comunicar ya mismo con nosotros, 518-4098. Dentro de todo este tema, cuando se habla de las demandas contra el Estado, también aparecen las acciones populares. ¿De qué manera podemos definir esto? Bueno, Anita, las acciones populares, ¿qué son? Las acciones populares son unos mecanismos procesales con los cuales se pueden proteger los derechos e intereses colectivos. ¿Cuáles son esos derechos e intereses colectivos? Bueno, los derechos e intereses colectivos están definidos, pero son básicamente, podríamos decir a manera de ejemplo, el patrimonio público, el patrimonio cultural, la salubridad pública. Entonces, cuando una persona, un grupo de personas o una persona sienta que se está afectando, por ejemplo, se están robando un bien que pertenece al municipio, que pertenece al Estado, se puede iniciar una acción popular porque el interés colectivo en este momento sería el patrimonio público para que se restituya ese bien que se le estaba, pues, digámoslo, robando, usurpando al propio Estado. Rodolfo, situaciones tan básicas como caerse en un hueco porque no está la tapa del alcantarillado, el poste de la energía le cae a un señor, esa noticia ocurrió esta semana en algún lugar de Colombia. Qué horrible. ¿Ahí es demandable? Sí, ahí es demandable, precisamente estamos hablando de las omisiones del Estado. Si el Estado tiene el deber de mantener las vías, pues tiene la obligación de reparar a una persona que se le causa un daño. Inclusive es tan compleja la responsabilidad del Estado, pues no quiero entrar a hablar aquí de tesis complejísimas, pero estamos hablando de un tipo de responsabilidad que está en la Constitución Política de Colombia, es la responsabilidad objetiva del Estado mismo. ¿Qué quiere decir esto, Flavio, Anita y televidentes?
quiere decir que el Estado tiene que responder por un daño que cause si la persona no está en la obligación de soportarlo. Porque hay daños que tenemos que soportar. Por ejemplo, los impuestos es un gran daño que tenemos que soportar porque estamos hablando de que todos tenemos que asumir como ciudadanos esas cargas públicas. Pero cuando ya hay un daño que nosotros tenemos que soportar y se rompe ese equilibrio entre el cual todos tenemos que soportar el mismo daño, pues entonces el Estado tiene que responder, y eso se llama el daño antijurídico. Es el daño que yo no debo soportar y que el Estado está llamado a reparar. Usted me estaba explicando algo, Rodolfo, y era lo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Explíqueme esto, en qué consiste, de qué se trata, o de qué se encarga mejor. La jurisdicción de lo contencioso administrativo nace precisamente de la teoría del Estado responsable. El Estado tiene que responder. Entonces, si un particular sufría un daño con ocasión de una acción u omisión del Estado, tenía que haber alguien que dirimiera ese conflicto entre ese particular y el Estado. Estamos hablando del juez. Entonces estaríamos hablando de un juez, pero mira lo complejo, porque el juez también hace parte de la estructura del Estado. Claro. Entonces el mismo Estado tuvo que crear una jurisdicción para que pudiera dirimir los conflictos, aún siendo Estado, entre los particulares y él, y por ejemplo los daños que causare a una persona o a un grupo de personas. Allí nace la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y son jueces que están instituidos para proteger o dirimir los conflictos que se presenten entre los particulares y el Estado, o entre el Estado y sus propias entidades. Claro que sí, tenemos televidentes en la línea, muy interesante el tema el día de hoy. Olga Suárez, feliz amaneciendo, bienvenida. Olga Duarte, bienvenida. Días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cuál sería su pregunta? Bueno, pues primero que todo quiero felicitarlos por su programa. Es un gran programa, me gusta mucho verlos. Me gusta mucho ver al abogado. Tiene una energía muy bonita, me gusta mucho verlo en su programa. Y quiero hacerle una pregunta. Claro que sí, ¿cuál es tu pregunta? A través de una tutela, o sea, yo por medio de una tutela puedo pedirle al Estado que me indemnice por un daño que haya sufrido. Muchas gracias por tu pregunta, doctor. Una pregunta bastante compleja, incluso esa yo creo que sería una pregunta para preparatorio de Derecho para estudiantes de último semestre. Bueno, en realidad las acciones de tutela están creadas para proteger derechos fundamentales, pero sí existe un elemento de reparación en la acción de tutela. El decreto 2591 de 1991 establece precisamente que la acción, el juez de tutela podría restablecer el derecho vulnerado y también podría indemnizar siempre y cuando no exista otro mecanismo que sea igual de expedito al de la propia acción de tutela. Entonces, un juez de tutela sí puede ordenar la reparación. Hay jueces que no lo saben o no lo hacen o no lo manejan, pero sí se puede a través de la acción de tutela reparar a una persona que ha sufrido un daño con ocasión de la violación de un derecho fundamental. Pero esto genera de pronto muchas complicaciones para que el Estado le pueda responder por ese daño que de pronto se le ocasionó a una persona, porque uno dice, no, pues me caí porque no estaba en la tapa de la alcantarilla, entonces ahora yo qué hago, dónde debo acudir, la acción de tutela, entonces uno dice, esto no me van a responder, espero nunca. Existe una complejidad muy grande y es los procesos contenciosos administrativos son supremamente largos, aunque ahorita ya se está implementando la oralidad en el sistema, pero finalmente sí son procesos de muchísimo tiempo, supremamente extensos, supremamente complejos, y también teniendo en cuenta una cosa, las demandas contra el Estado son gigantes. Pero ¿por qué se está presentando esto, Anita y Flavio? Precisamente por la mala administración, por la mala gestión. Si tenemos gobernantes, si tenemos actores que están generando daños, pues finalmente ese daño hay que repararlo, pero también hay que tener en cuenta una cosa, el juez es un administrador de justicia, pero el juez también tiene que ser un administrador de recursos. Entonces imagínate la cantidad de demandas multimillonarias que surgen por la mala actuación de las administraciones públicas o también por la mala gestión. Entonces poner en una balanza el derecho que tiene una persona a ser reparada y la estabilidad económica de un sistema estatal, pues hay que ponerla, pero yo no podría pensar jamás tampoco que podríamos tirar esa balanza a un lado y decir que porque nosotros tenemos un sistema que mantener a nivel económico, se puede seguir vulnerando los derechos y definitivamente si a una persona se le causa un daño, hay que reparárselo. Es un trabajo difícil. Hoy estamos hablando con nuestro invitado en estudio, Rodolfo Yanguas, acerca de las demandas al Estado, cómo conocer, cómo reconocer, y por supuesto también vamos a invitarlos a todos ustedes para que se comuniquen con nosotros. Al doctor le gusta el cine, me imagino. Me encanta, soy, mejor dicho, no vivo sino viendo cine, me encanta. Les tenemos la recomendación de cine aquí en Amaneciendo, como es habitual.
amaneciendo. En nuestra sección Amanece Cine les traemos los mejores recomendados del séptimo arte que han llegado a la sala de cine del suroccidente colombiano. Para los amantes del terror, El Asilo es una película de aventura y espanto. Get this party started, right? Don't follow that guy in the woods, that's how rapes happen. You don't want to miss the after party. It's gonna be crazy. 6 adolescentes participan en una fiesta al interior de un abandonado edificio, que en tiempo pasado fue un asilo de albergues criminales dementes, y en donde aún se mantienen los espíritus atormentados de los antiguos ocupantes. Los jóvenes terminarán invocando un espíritu vertiginoso que se les infiltrará y causará estragos. Tenemos un tiro. Hagamos que cuente. El final de la saga de los Juegos del Hambre llega a las pantallas colombianas. Con la nación de Panem sumida en una gran guerra, Katniss se encuentra con el presidente Snow en un enfrentamiento final, donde la protagonista junto con sus amigos emprenderá una misión en la que arriesgará su vida. Las trampas mortales, los enemigos y las decisiones morales que esperan a Katniss la definirán más que a cualquier otra situación que ella haya enfrentado en los Juegos del Hambre. Protagonizada por la famosa Jennifer Lawrence, John Hutcherson y Liam Hemsworth. Esas muertes significarán algo. Roger that. Target. Lasered. 3, 2, 1, right. Máxima Precisión trata sobre un piloto de drones que vive en Las Vegas y mantiene una asistencia rutinaria. Durante 12 horas se encarga de eliminar potenciales terroristas a distancia, mientras que las otras 12 horas del día se la pasa con su familia. Pero a medida que va pasando el tiempo se irá cuestionando cada vez más cuál es su papel en esta guerra que no tiene fin. Dirigida por Andrew Niccol y protagonizada por Ethan Hawke, Máxima Precisión es una película de acción con un giro bastante inesperado. Esperamos les haya gustado, nos vemos la próxima semana en nuestra sección Amanece Cine. ¡Feliz amaneciendo! Nuestros recomendados de cine aquí en Amaneciendo, nosotros continuamos hablando sobre esas acciones que ustedes deben hacer o deben tomar cuando van a presentar una demanda contra el Estado. Muchos estarán preguntando, Flavio, ¿qué debo hacer o cuál es ese primer paso si de pronto yo tuve un accidente, necesito demandar al Estado? ¿Qué es lo primero que se debe tener en cuenta? Rodolfo Llamas. Bueno, en primer lugar, pues estas demandas contra el Estado por lo general son, existen un tipo de acciones que puede tener una persona, entre ellos son la acción de reparación directa, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero son acciones que normalmente se tienen que ejercer a través de un apoderado judicial. Entonces lo primero es asesorarse bien, buscar una persona, un grupo de personas que sean expertos en el tema, porque el asunto del derecho contencioso administrativo es muy complejo. Y les voy a explicar la razón. El juez contencioso administrativo también es un administrador de recursos, como lo dijimos, y las acciones deben ser acciones de mucho rigor. Es decir, son acciones que nosotros denominamos acciones que no son oficiosas, sino que son muy rogadas. Entonces es una justicia rogada que si no se cumple con los requisitos exactos, pues hombre, pues no se va a tener... se evita. Sí, porque estamos protegiendo los recursos de todos, que son los recursos del Estado. Venga, hablemos de algo que me parece muy interesante. Me imagino que abundarán las demandas al Estado por unas u otras razones. Las más populares, las más comunes, que de pronto son las que la gente pues le practica y se les paga. Yo creo que en estos momentos podríamos estar hablando que la mayor parte de las acciones contra el Estado podrían estar enfocados en la responsabilidad médica. Y la razón es muy clara, la razón es que el sistema de seguridad social en salud en Colombia colapsó. Los médicos no tienen el ejercicio de la autonomía, el principio de su rigor científico se ha perdido porque las EPS, infortunadamente, les están limitando el ejercicio de la medicina y eso está generando muchísimos daños a los ciudadanos y se están generando muchísimas demandas. Bueno, Rodolfo, usted nos estaba ahora explicando el tema de las acciones populares, pero ¿cuál es la diferencia entre estas acciones populares y las acciones de grupo? Bueno, las acciones populares y las acciones de clase o grupo
son acciones que se pueden confundir mucho. ¿Por qué? Porque son acciones constitucionales, es decir, están establecidas en la Constitución política, pero la diferencia básicamente entre las acciones populares es que las acciones populares, como lo dijimos ahora, defienden derechos e intereses colectivos, mientras que las acciones de clase o grupo son acciones básicamente de indemnización y de reparación por daños. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el fundamento de esto? Flavio, Anita y queridos televidentes, si un grupo de personas sufre un daño que se origina en una misma causa, es decir, pongamos un ejemplo, van en un avión y al piloto se le olvidó echarle gasolina. Ay, no. No, pues puede pasar, todo está dentro de las... Bueno, se le olvidó echar gasolina. Esa omisión tiene que ser reparada y se hace a través de una acción. ¿Por qué? Porque hay más de 20 personas que sufrieron un daño, o sea que aquí estamos hablando... El mismo daño. El mismo daño. ¿Y para qué se hizo? Hombre, para que un grupo, por ejemplo, de 200 personas que sufrió un mismo daño con ocasión de unas mismas causas, pues no tuvieran que presentar 200 acciones separadas con 200 distintos abogados, sino en una sola acción poder buscar la reparación con un daño que ocasionó o un particular o que ocasionó el Estado. Hay una situación que me parece también importante llamarla a esta conversación. Hay una fractura, o por lo menos hay muchos huecos en la calle, hay huecos por alcantarillado. Si una persona se cae, gracias a Dios no se fractura nada, pero puede hacer la demanda para que tapen ese hueco y no otra persona pierda su vida ahí. Mira, hiciste una pregunta profundamente inteligente, Flavio, es una pregunta respecto, sí, es una pregunta importantísima. No, es que un día me pasó, yo iba en el carro y una niña me dijo, Flavio, y yo la saludé y caminando se cayó. ¿Ay, la niña? Se cayó a un hueco y yo paré y los amigos, eso fue un episodio, yo quedé tanto así que todavía paso y veo el hueco. Mira, pero uno no sabe cómo actuar. ¿Qué es lo que pasa? Sí, me diste la oportunidad de poder explicar una situación porque tú ves que en Estados Unidos hay demandas y sentencias que son multimillonarias. Por ejemplo, un señor que se tomó un café en una prestigiosa, estoy aprendiendo a no decir los nombres, en una prestigiosa cadena de alimenticia y entonces se quemó. Sí. Entonces mira, en Estados Unidos existe un concepto de daño que se llama el daño punitivo. Se llama punitive damages, el sistema de daños punitivo o daño ejemplarizante. Es decir, tú no tienes que demostrar la existencia del perjuicio, porque a ti te pueden reparar por encima del perjuicio que recibiste. En Colombia no, en Colombia se paga el daño, solo el daño y nada más que el daño. Entonces, ¿que se muestre, se compruebe? Que se compruebe. Si tú no logras demostrar el daño, entonces te voy a explicar. La radiografía y el huesito roto. Pero ese es el daño que se te ocasionó en tu persona, que es la merma de tu capacidad, pero el perjuicio es la consecuencia jurídica del daño. Bueno, estamos en temas complejísimos, pero lo que te quiero explicar es lo siguiente. En Estados Unidos se condenó a $1 a esa empresa de comidas rápidas por haber quemado a la persona sin haberle informado que la bebida estaba caliente. Ay, pero se condenó a $1 millón a esa empresa de comidas rápidas por no haber tenido la diligencia, teniendo una función tan especial de haberle prevenido a esa persona que se quemara. Aquí en Colombia no pasa eso, porque aquí en Colombia el daño y la reparación del daño es completamente proporcional al perjuicio y su reparación. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea que si una persona, por ejemplo, se cae en una alcantarilla y dura 3 meses hospitalizado y no puede trabajar esos 3 meses, solo se le va a pagar el daño que ocasionó, el perjuicio que se le ocasionó es el lucro cesante, el tiempo que no pudo trabajar. Los 3 meses de trabajo. Los 3 meses de trabajo. Pero no se hace que se pague la conducta de la administración que no permitió tapar esa alcantarilla. Claro que sí. Entonces sí hay que ver, y yo creo que estos son escenarios donde todos nos podemos plantear. En Colombia sí que hay que cambiar la circunstancia del daño. Buscar el daño ejemplarizante. ¿Usted cree que si a una EPS que deja morir un bebé se le impone una condena gigantesca sin tener que demostrar el perjuicio exactamente que se sufrió, dejarán de cometer muchísimos daños? Claro. Entonces aquí la gente daña y sabe que no va a reparar y no va a responder. Bueno, ya seguimos hablando más de este tema porque los televidentes también están interesados, seguramente tienen más preguntas. Ronald, feliz amaneciendo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido a nuestro programa. ¿Y qué le quieres preguntar a nuestro abogado? Sí, yo quiero hablar con el abogado de lo de la alcantarilla. O sea, yo voy en mi moto, me caigo en un hueco, una alcantarilla. Yo puedo demandar al Estado, pero ¿cómo lo puedo demandar o a dónde tengo que ir para demandarlo? ¿Dónde deben acudir? Bueno, sí, ¿dónde debo acudir para demandar al Estado? Gracias, Ronald, por tu pregunta.
Ronald, este es precisamente un elemento de imputación de responsabilidad del Estado muy común que se llama la falla en el servicio. ¿Y en qué consiste? Pues hay que demostrar que el Estado incumplió con una obligación que tenía y era pues conservar sus vías. Entonces, esta es una acción que es precisamente de las típicas acciones de la jurisdicción contencioso administrativo. Frente a esa situación, no solamente por el DA, y hay que tenerlo en cuenta, recuerda que no te van a pagar más allá del perjuicio que logres demostrar. Es decir, si tuviste que sacar 1 millón de pesos para ir al médico, si tuviste que sacar unos dineros de tu bolsillo, te van a pagar eso a manera de daño emergente. Y como lucro cesante solamente te van a pagar el tiempo que dejaste de trabajar. O sea que si alguien piensa que se va a enriquecer con una acción frente al Estado, no, porque se te puede demorar 15 años para que finalmente te digan que no lograste demostrar el perjuicio. ¿Qué tal? Bueno, así pues funciona. ahí quedó, Ronald, su respuesta. Rodolfo Yanguas, abogado, muchísimas gracias por estar acá con nosotros nuevamente y acompañarnos, porque usted nos enaltece, no solo con su buena energía, sino con todo su conocimiento. Muchas gracias a ustedes y qué felicidad poder estar aquí. Para mí siempre será un privilegio y un gran honor, y me voy lleno de energía con ustedes. Bueno, vamos a enviarle un mensaje final a todos los televidentes, los que de pronto se han sentido identificados con estos casos que hemos mencionado en Amaneciendo. ¿Qué pueden hacer? Bueno, la situación es, hay que proteger los derechos y hay que saber que hay que seguir luchando por ellos y que lo importante es asesorarse bien, hay que asesorarse bien. Bueno, Rodolfo, usted que habla tan bonito, nosotros estamos aquí en esta campaña de Amaneciendo une las familias en esta Navidad y en este nuevo año. ¿Tiene algún familiar que se encuentra en otro país, que esté en otra ciudad, que seguramente va a recibir este mensaje? Aproveche de una vez. Un saludo para quién. Bueno, quiero mandarle un mensaje de amor, gratitud incansable a mi tía Olga, a quien amo profundamente, y a decirle que gracias a ella he aprendido muchísimas cosas más allá de las cosas que he aprendido en mi vida profesional. Ella ha sido mi gran maestra. Ay, divino. Muchas gracias y feliz cumpleaños a su esposa también, que está cumpliendo años, a sus hijos y a todos ustedes. Si ustedes me lo permiten, feliz cumpleaños para Claudia, la amo con todo mi corazón y gracias por haberme acompañado en todas estas grandes batallas. Ay, bueno, nosotros vamos a hacer una pausa comerciales y ya regresamos aquí en Amaneciendo.